Pues nada, ya estamos otro lunes con mucho corazón y además hoy con otro corazoncito maravilloso que me acompaña, aparte de todas las personas que lo estáis viendo en directo o que lo veréis después en diferido. Como sabéis, yo soy Trini de Corazón Verde y me fascina el mundo vegetal, porque claro, hablar de plantas, pues es hablar de muchísimas cosas, ¿no? De historia, de animales incluso de clima, de suelo, de belleza, de cambio, de evolución, de transformación, bueno, en fin. Y el tema que vamos a desvelar, pero lo justo, claro, vamos a dejar una guinda, porque eso lo desvelamos todo hoy, pues igual no os animáis a venir a nuestro proyecto co-creado entre Antonia Jover y yo para el fin de semana 7 y 8 de junio en el Ecojardín de Corazón Verde. Ahí es nada. Que bueno, siempre está en fase de restauración, pero ya sabéis lo que es un jardín. Per se, los jardines son vivos y cuando el ser humano mete mano, pues aún todavía hay más cambios, ¿no? Bueno, pues sí, hoy, como ya habéis oído su nombre, me acompaña Antonia Jover. Es una experta aromaterapeuta, bueno, con muchos años de experiencia profesional, con varios libros escritos que, por Varios, supuesto, tengo dos de momento. varios, ya son varios, Ah, más de son uno, dos. más de uno, La son parejita. varios. ¿Eh? Aquí están estos dos, pero no serán los únicos, Antonia. Bueno, ojalá que no. Seguramente llegará algún otro. Bueno, Ojalá. Sí, no hay cuando dos sin te... tres, como mínimo dicen eso, ¿no? No hay dos sin tres. Ah, vale. Bueno, ya has escrito más que yo todavía no me he sentado a escribir mi libro. Pues Pero ya bueno, sabes. es que claro, me estoy ilustrando con la creatividad de las personas que me gustan y que escriben, ¿no? Entonces ya llegará. Sí tiene que llegar, no pasa nada. Pues es un placer tenerte hoy aquí en estos directos de los lunes con corazón y para desentrañar un tema que, claro, a mí me parece fascinante. Antonia lo lleva desarrollando ya un tiempo, pero ahora ella nos cuenta con mayor, digamos, calidad de detalles, qué qué es esto del enfoque sensorial de las plantas. A mí me ha parecido muy interesante leyendo el libro de Christian Escrivá cuando dice el genio de la planta. Y cuando hace Ujú. referencia al genio de la planta, mira, te lo juro, yo vengo, a mi mente viene la imagen de una gitana ahí bailando con el genio ahí. Pero bueno, ¿y eso por qué viene a mi mente, no? Y es que es algo, es una forma muy diferente, ¿no? de percibir, pero quizás, por si se conecta a alguien que no te conozca, Antonia, pues te invito a que nos cuentes, mejor que nos lo cuentes tú, quién eres y qué es el mundo de la aromaterapia para ti, ¿no? Bueno, ya dos grandes preguntas. Bueno, sobre todo depende quién soy. Pues no lo sé. Todavía estoy buscando quién soy. Muy bien, eso está bien. Bueno, yo pues me llevo dedicando al mundo de sobre todo la especialidad de la aromaterapia, ¿no? Me considero más aromatóloga, porque más que aromaterapeuta, porque realmente el mundo de los aceites esenciales abarca muchísimo más que lo que es solo la parte terapéutica, mm, medicinal, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, yo me llevo interesando por un poco todo lo que tiene que ver con los aceites esenciales y sus aplicaciones a, pues, efectivamente, aplicaciones culinarias, cosméticas, olfactoterapia, psicoaromaterapia, todas estas cosas, ¿no? Y, por supuesto, evidentemente, la aromaterapia. Entonces, bueno, pues... yo siempre cuando hablo de un poco mi recorrido, siempre digo que en realidad fueron ellos o las plantas, ¿no? Aromáticas que vinieron a por mí, porque cuando empecé a interesarme por ellas, yo en realidad estaba bastante más metida en todo el mundo de las esencias florales. O sea que yo ya estaba con las plantas desde ya hacía un tiempito, pero me interesaban más las esencias florales. Y de hecho he estado colaborando incluso con Sedibac, que es la asociación catalana. Estuve en la junta, bueno, en fin, estaba bastante ocupadilla con ello, ¿no? Y cosas de la vida, pues ahí, a través de esa pasión también por las esencias florales, conocí a una persona, un poco como yo, franco-española, que estaba en España, en Cataluña, intentando introducir una marca
de esencias florales y de aceites esenciales. Y entonces así empezó mi historia, mi historia de amor, por llamarlo así, con los aceites esenciales. Y yo creo que cada vez lo creo más, que en realidad es como una especie de destino, ¿no? Porque luego fue como que las cosas se fueron poniendo casi solas, ¿no? Casi de una forma mágica. O sea, el entrar, por ejemplo, a trabajar con Pranarom fue mágico, el poder escribir los libros fue mágico. Entonces, como que, bueno, pues supongo que tenía que ser así, ¿no? Y bueno, y de alguna manera tampoco me sorprende tanto, ¿no? Porque mi padre él era muy de usuario, ¿no? Pero muy, muy usuario. A mí mi padre se leía muchos libros, aplicaba. De hecho, nos hemos reído, pobrecito, nos reíamos mucho de él porque él venía con sus plantitas, yo me enfadaba con él porque no me llevaba al médico, ni él me machacaba sus plantas y me decía, tómate esto. Y yo me enfadaba muchísimo. Y hoy le doy las gracias infinitas, ¿no? De que gracias que no me mandaba al médico y que me daba sus plantitas, ¿no? Y bueno, él ya no está aquí, pero ya cuando él falleció yo ya estaba en este mundillo y él estaba muy contento, la verdad. Entonces, bueno, pues empecé a dar cursos y también de una forma así un poco curiosa, ¿no? Porque no fui yo quien dije, ah, voy a dar cursos, sino que una colaboradora de las esencias florales me dijo, ay, Antonia, ¿por qué no das un curso de aromaterapia para mi centro? Y porque ella me escuchaba siempre hablar mucho de los aceites esenciales, entonces, bueno, así empezó. Y entonces, bueno, pues llevo, o sea, como profesional, o sea, dedicándome profesionalmente a la aromaterapia, a la aromatología, llevo desde 2010, pero en realidad empecé en 2008, que fue cuando di este primer, más que curso, era un taller de aromaterapia familiar, y desde entonces pues no he parado. Muy bien, No he parado. Entonces monté, bueno, creé en el 2017, creé la escuela online, Florecer by Antonia Jover, y bueno, y aquí sigo, ¿no? Y bueno, pues el tema justamente que nos interesa hoy del enfoque sensorial también es un encuentro de estos que el destino te lo pone, te lo pone ahí en el camino. Y mi encuentro con Christian Escrivá sucedió en 2013, o sea, hace más de 10 años y supuso para mí un cambio importante, aunque yo no llevaba, cuando lo conocí, no llevaba mucho tiempo, llevaba profesionalmente 3 años, pero luego un poco fue como poco a poco, ¿no? Y sobre todo en el 2015, cuando asistí a un taller allí en donde tienen su empresa, en los Alpes Marítimos, en el sur de Francia. Ahí sí que fue como un terremoto para mí, el entrar en contacto con su forma de trabajar, su forma de abordar las plantas, los aceites esenciales. Entonces ha sido también todo un camino desde entonces, ¿no? ¿Por qué? Pues porque él también ha ido asentando, ¿no? Él este método lo ha ido construyendo a lo largo de estos últimos 30 años. Es su forma de trabajar en realidad. Pero también se ha ido transformando. Y, por ejemplo, yo cuando lo conocí no lo llamaba enfoque sensorial, se llamaba enfoque sensible. Y en realidad la palabra es que desgraciadamente es muy difícil traducir approche sensorielle en castellano, es muy difícil. O sea, si lo traducimos literalmente sería más abordaje que enfoque. Pero abordaje puede sonar así como abordaje, no sé, ¿no? Vamos a abordar un barco. Sí, que es difícil de traducir. Y es una pena, ¿no? Porque el término en francés es muy bonito. Entonces empezó siendo approche sensible, que quiere decir pues eso, ¿no? El enfoque sensible y luego lo cambió porque la palabra sensible le parecía que podía confundir. Y finalmente fue Approche Sensorielle, se quedó así el nombre. Realmente yo creo que se va a quedar así, que me parece, ¿no? Y por desgracia creo que en castellano no habla, no, enfoque sensorial dice poco, y yo entiendo, ¿no? Que cuando el enfoque sensorial, ¿y esto qué es, no? Am,
Entonces, bueno, pues en realidad, Christian, en una época de su trabajo, bueno, en su forma de trabajar, de acercarse a las plantas, trabajaba mucho de eso, pues eso, la observación del mundo vegetal, de las plantas que, bueno, que no solo cultivan, porque ellos primero fueron recolectores con su compañera, y muy rápidamente se metieron también en el mundo de los aceites esenciales, no desde la producción, porque han producido cosas, pero muy pocas, am, pero sí desde la venta, ¿no? La selección de los aceites esenciales y el venderlos, ¿no? En su empresa, aparte de todo lo demás que hacen, que son tinturas, hemoterapia, planta seca, etcétera, ¿no? Y entonces, pues muy rápidamente sí que él le dio mucha importancia digamos, oler, a dedicar tiempo a las olfacciones, ¿no? Y no solo de los aceites esenciales, también de los extractos que producen, ¿no? Las tinturas, él trabaja desde su nariz enormemente, ¿no? Y bueno, pues profundizando en su forma de enfocar, porque también estaba muy en contacto con los antropósofos. Rudolf Steiner, bueno, todo esto, bueno, él estaba, digamos, cuando yo lo conocí, acababa de escribir un libro con otro autor que era y él sigue siendo el director del Goatenum, creo que está en Suiza, no sé si está en Suiza o en Alemania el Goatenum, tal vez debe estar en Alemania más bien. Bueno, se llama Jean-Michel Florin. Y entonces, bueno, a partir de ahí, él se dio cuenta que su forma de enfocar tenía pues conexiones pues con la antroposofía y sobre todo con Goethe. No sé si lo pronuncio bien, a lo mejor os lo escribo, pero supongo que sabéis de quién estoy hablando, Goethe. Pues, sí, De hecho, ese libro que escribió con Jean-Michel Florin, él mencionaba la metodología de Goethe. Y bueno, en ese momento, ¿no? Pues él pues se dio cuenta, ¿no? De que había muchas cosas en común con todo lo que presentaba Goethe, ¿no? Con la metamorfosis de las plantas, por ejemplo, ¿no? Perdón, de las flores, la metamorfosis de las flores, ¿no? Am, y luego también de su forma de abordar, también se fue dando cuenta que habían conexiones, por ejemplo, con lo que llamamos la fenomenología, ¿no? Que es un trabajo de observación también. Más que un trabajo, es una forma, ¿no? Digamos, tratar con los fenómenos varios que un ser humano puede encontrarse, ¿no? En su vida, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, pues cada vez más fue dedicando aparte de la observación, por llamarlo así, olfativa, que también ahora, que eso también ha sido un recorrido, ¿no? Ha venido a llamar meditación, o sea, lo asimila, no es que lo llame sistemáticamente meditación olfativa, pero lo compara, dice que se puede llamar meditaciones olfativas o comparar ujú, con meditaciones olfativas, ¿no? Entonces, en realidad, antes cuando decías, ¿no? Que no vamos a revelar todo, porque pues eso, ¿no? Que dejar un poco ahí, pero en realidad, en el fondo, el enfoque sensorial, más que explicarse, se vive. Por eso que aunque yo explique todo, yo os puedo explicar toda la teoría, hasta que no lo vivimos, no sabemos de qué estoy hablando. ¿Vale? O sea, puede parecer muy, muy confuso, ¿no? Y hasta que realmente no tenemos ahí la tira con el aceite esencial que vamos a observar, ¿no? Y en realidad lo que estamos haciendo a través del aceite esencial, lo que nos interesa es la planta. ¿No? En realidad no es tanto el aceite esencial, sino la planta. ¿Y qué nos cuenta el aceite esencial de la planta? ¿O qué nos cuenta la planta a través de su aceite esencial, ¿no? Entonces, realmente lo que hay que realmente decir y que quede claro que es realmente una herramienta, esta metodología de conocimiento. Eh, de hecho, ese libro que os mencionaba se llama Rencontrer les plantes selon la méthode de Goethe. Rencontrer quiere decir encontrarse con. Entonces hay un tema realmente muy profundo
él realmente nos está diciendo que nos estamos encontrando con un ser vivo. Y es que, vale, es una planta, no es un ser humano, pero es un ser vivo, ¿no? Entonces, al igual que te puedes encontrar con una persona y la vas a conocer, pues él nos invita, ¿no? A eso mismo, pero con el mundo vegetal, con las plantas. Y eso del genio que tú mencionabas, Trini, eso también es muy difícil a ver, no es tan difícil, lo vais a pillar enseguida si utilizo otra palabra. Pero Christian también es verdad que es una persona así como muy, ¿cómo decir? A nivel de vocabulario, es una persona que utiliza un vocabulario muy, muy, muy rico y a veces para mi gusto es como un poco incluso demasiado, ¿no? Y entonces, pues él quería sentirse cómodo con los conceptos, ¿no? Entonces, el concepto para ilustrar esto del genio, él le pareció que ese era lo que a él le correspondía mejor, ¿no? Pero para mí en castellano lo mismo, otra vez, el genio, Mm. ¿no? Cuando hablamos de genio, pues tú, ¿no? Te imaginas no sé qué, el otro se imagina que el genio que sale de la lámpara de Aladín. Sí, Mm, sí, sí. entonces, es complicado, ¿no? Pero en realidad, si yo os digo el alma de la planta, si os digo el ser de la planta, me vais a pillar el espíritu incluso, ¿no? Mm. Me vais a entender enseguida de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, él lo que pretende en parte, porque luego también, claro, al principio era como si conocer a la planta, o sea, el ser de la planta a través de esta metodología, pero ahora se ha vuelto un poco más modesto y dice más, bueno, mm, no podemos ser tan pretenciosos, ¿no? De pensar que a través de estas olfacciones vamos a conocer el ser de la planta, pero sí algunas facetas, ¿no? En realmente este enfoque está destinado o sea, el para qué, si quisiéramos contestar a esa pregunta, ¿no? Pero ¿para qué el enfoque sensorial, no? Pues realmente es para conocer de una forma directa la planta. Es decir, es el conocimiento que no va a pasar por los libros, lo que te cuente yo como ¿no? transmisora de conocimiento, o sea, sino es qué te dice a ti y tú eres la herramienta. Y eso es lo que a mí me parece lo más bonito, una de las cosas tan bonitas de esta metodología, ¿no? Es que ahí em, es una conversación o una relación, un vínculo que se establece entre tú y la planta, ¿no? Porque claro, es lo que dice Goethe también, ¿no? Que el ser humano, si está sano, en realidad es el mejor instrumento de análisis para estar con la naturaleza, ¿no? En vegetación u otro, ¿no? Todo lo que sea de la naturaleza. Y con las tecnologías, la llegada, pues eso, ¿no? De la ciencia, del querer comprobarlo todo con aparatos. Pues ahí nos hemos perdido un poco, ¿no? Porque además todo lo separamos, lo descomponemos, miramos solo una parte y aquí no, aquí se trata realmente de estar o sea, con el todo, aunque estemos dentro de cada uno un poco como una faceta, ¿no? Porque eso también es algo que hay que decir, ¿no? Que por nuestras propias sensibilidades y facilidades, pues hay personas, yo lo veo en los cursos, hay personas que van a conectar mucho con ciertos aspectos y otras que se quedan a lo mejor. Yo, por ejemplo, me quedo mucho en el físico. Lo que más me resulta más fácil de percibir es lo que se manifiesta en lo físico. Y en cambio tengo personas que se me van y que yo que sé dónde van desde dónde les llega la información y dices, madre mía, o sea, increíble, ¿no? Esto a mí no me ocurre. Al principio me sentía un poco mal, me sentía un poco complejada, pero luego entendí esto de las facetas, ¿no? Que realmente no hay por qué sentirse mal porque uno capta una parte y otros captan otras cosas. Y justamente lo bonito de este enfoque es hacerlo el trabajo en grupo. Porque claro, tú cuando haces estas, que las podemos hacer y que os animo a hacerlo, esas olfacciones prolongadas, atentas, de estar muy presente, claro, pueden suceder cosas y vamos a dudar, vamos a decir, o pensar, "Buah, esto me he ido.
por los cerros de Úbeda, ¿no? O esto me lo estoy inventando, o esto, no sé, o incluso te cuesta conectar con el cuerpo y no, y dices, es que aquí no está pasando nada, ¿no? Y en cambio, cuando estamos en grupo, claro, ahí es donde decimos, no, si tú percibes cosas que dices, no, aquí me voy por los cerros de Úbeda, pero ves que hay tres personas que también se han ido por los cerros de Úbeda con lo mismo, entonces, claro, dices, ah, no estamos tan locos. Aquí está sucediendo algo que converge y que estamos hablando de lo mismo. ¿Y de qué estamos hablando? De la planta. O la planta nos ha hablado, ¿no? Y nos ha hablado a varias personas de lo mismo y a lo mejor uno lo expresa de una manera, el otro lo expresará de otra, pero estamos hablando todo de lo mismo. Y también es muy interesante justamente porque cuando estamos más en lo físico y que nos cuesta estar en lo físico, o sea, que están sucediendo cosas y nos da la sensación que no está sucediendo. Entonces escuchas a otra persona que dice, ta, 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 y dices, ah, sí, claro, esto es lo que yo he percibido. Y no sabías ponerle palabra a lo que estaba Ujú. sucediendo, ¿no? Entonces es muy bonito el trabajo de grupo, es muy, muy, es muy bonito, es muy rico. Y es, de hecho, Cristian lleva trabajando así desde hace muchos años, incluso en su equipo de la empresa. Es decir, ellos cuando llegan a aceites esenciales nuevo, el trabajo no lo hace él y su compañera, lo hacen entre todos. O sea, se reúnen y de hecho luego siempre desde que empezó con esto ha creado grupos así de trabajo. Pues por ejemplo en Córcega han hecho se han juntado muchas reuniones para trabajar sobre las siempre vivas de Córcega. Entonces, porque es lo más interesante, realmente el poderlo compartir. Entonces, ¿qué más os puedo decir así? Bueno, y habría muchas cosas que decir, ¿no? Porque luego hay toda una parte, ¿no? Que eso sí que es lo que veremos en el curso, ¿no? Que finalmente, por fin, ¿no? Cristian, al cabo de unos cuantos años, ¿no? Puso así como unos fundamentos claros de este método. Por ejemplo, un concepto interesante, ¿no? Que él puso es el concepto del espacio olfativo. Y, por ejemplo, os voy a dar uno que se manifiesta en el espacio olfativo, es, por ejemplo, la cualidad lumínica. Por ejemplo, cuando estamos oliendo lavanda, percibimos una cualidad lumínica. Esto forma parte del espacio olfativo. Entonces, hay así como diferentes am, puntos, partes, ¿no? Que él ha conseguido nombrar, ¿no? Y poner, ¿no? como etapas, aunque en realidad no son etapas, digamos, en el tiempo, no es que primero etapa uno, etapa dos, no. Porque esto es un poco cada persona, ¿no? Que pues de entrada percibe más unas cosas, luego vienen otras cosas. Sí que es verdad que el hecho que sean olfacciones prolongadas, hace que van apareciendo cosas a lo largo del tiempo, en eso sí, ¿no? Pero eso no son etapas, es simplemente cosas que van sucediendo cuanto más estás ahí dentro de esta forma de meditar, ¿no? En realidad es verdad que lo podemos llamar una meditación porque es una meditación con un objeto. Que estamos observando y ahí ponemos toda nuestra atención en eso que está sucediendo y entonces cuando hacemos esto, evidentemente nos puede ayudar, aunque no siempre, a no divagar con la mente. Aunque a veces una de las secuelas o consecuencias de estas olfacciones es que justamente tu mente empieza a divagar, pero a veces divaga más por la propiedad de la planta que no porque te pones a divagar, sino que es la planta, el aceite esencial, que propicia el divagar, ¿no? O al contrario, a veces te vas a encontrar pues totalmente lo contrario, ¿no? Que entras en un estado de casi mente vacía, que eso es más interesante cuando buscamos los beneficios de la meditación, pero no es el propósito. El propósito es realmente lo que hay que quedarse, porque a veces yo lo que veo en los cursos, y eso es muy típico del público español, por eso le gusta mucho a Cristian, el público español, se lo pasa muy bien con vosotros, con nosotros. Eh, Realmente es la parte emocional, ¿no? Es la parte también de enganchar con aspectos que no tienen nada que ver con la planta, que tienen que ver con nosotros, ¿no? Entonces yo siempre digo, cuidado, Cristian también lo avisa, ¿no? Que esto está muy bien que suceda, pero no hay que perder de vista que
este trabajo, el fin no somos nosotros, no es olfactoterapia, no es psicoaromaterapia, aunque sí que nos puede servir para esas aplicaciones, ¿no? Pero no es el objetivo. Realmente que sucedan cosas es inevitable, que sea terapéutico para nosotros practicantes, por supuesto, es inevitable, pero no es el propósito. Entonces, a veces me encuentro con personas que tienen mucha sensibilidad para enganchar, ¿no? Justamente en esa vía. Y entonces yo siempre digo, no vamos a tirar de ese hilo, porque no es el propósito aquí, ¿no? Entonces, eso también tiene que quedar muy claro. Pero desde luego a mí me parece una manera, ¿no? de darnos muchísima, ¿cómo decir? Autoridad, entre comillas, y, o sea, como independencia, como autonomía, ¿no? En el conocimiento de las plantas. Y yo cada vez me estoy dando cuenta más, ¿no? Que muchas cosas que están escritas, que mm, pues a veces hay cosas que no son así. Entonces, ¿por qué se dicen según qué? Bueno, pues porque todos la mente, ¿no? Quiere chicha, necesitamos alimentar el intelecto, pero en realidad hay cosas que vamos a comprobar y ver que, cosas que no nos van a cuadrar. No digo que en todo, pero hay cosas que no. Y luego, otro gran beneficio, o sea, para mí de los grandes beneficios para las personas que se interesan por los aceites esenciales es un entrenamiento increíble para luego saber seleccionar con criterio de calidad Mm. el material con el cual vamos a trabajar. Y esto para mí, ya solo eso, ya solo por eso merece la pena hacer esta práctica, porque pues consiste como en un entrenamiento, ¿no? Y a lo mejor al principio puede costar un poco, porque no sabemos exactamente el qué, pero a fuerza de oler y oler diferentes cosas, somos capaces, la nariz se entrena. De hecho, los perfumistas, su profesión, cuando empiezan, no saben distinguir muchos olores. Luego aprenden no sé cuántos miles de moléculas, ¿no? Pero lo aprenden, es un aprendizaje, un entrenamiento olfativo. Pues aquí es lo mismo. Vamos a entrenar el olfato de tal manera que cuando hay algo que no, la nariz te lo dice. O sea, a lo mejor no sabrás decir el qué es lo que está mal, pero desde luego vas a decir, es que aquí hay algo que no me cuadra, esto no es. Y lo vamos a detectar de muchas maneras, ¿no? Desde cosas muy evidentes, como que, pues, por ejemplo, ¿no? Os pongo un ejemplo para que lo entendáis a lo mejor mejor, ¿no? El abeto negro. El aceite esencial de abeto negro, para que sea realmente la calidad ideal, tiene que ser sobre todo las agujas que se destilan y poca madera, poca parte de la rama. Entonces, si tenemos la suerte de acceder, que tenemos, hay gente que lo hace bien, de acceder a un aceite esencial de abeto negro que se ha cuidado lo que se ha destilado, entonces vamos a ver, vamos a notar uno de los aspectos que se van a, va a manifestar es que te tira para arriba. O sea, en el olor notamos un movimiento que es ascendente, va para arriba. Si desgraciadamente tenemos un aceite esencial de abete negro que es una poda y que está bien aprovechar las podas, pero claro, si de la poda tú coges la rama con todas las pequeñas ramas y las agujas y lo pones en una trituradora y eso lo destilas, tienes mucha madera. Entonces la sensación cuando lo olemos es para abajo y no para arriba. Y lo que buscamos, a ver, que no es que sea malo, pero lo vamos a notar como algo denso, como algo pesado, que te lleva para abajo. Y si tú ya conoces, ¿no? El efecto de hacia arriba, que es el que nos interesa del abeto, vas a decir, uy, es que este me ha tirado para abajo, esto no me gusta, no es normal. O sea, y en Ujú. cambio, si tú toda la vida has estado oliendo un abeto mal destilado que te tira para abajo, pues te se parecerá normal. Pues no lo cuestionarás, ¿no? O pasa también con otra planta, que será el atsuga, lo mismo, y peor aún, porque el atsuga
Tsuga canadensis, que en francés llaman pruche, es un aceite esencial que se utiliza en final de vida para acompañar a las personas que se están yendo, y tanto para el que se va como para el que se queda. Y también es un movimiento ascendente. Y claro, lo que no queremos es ir hacia abajo. Entonces pasa lo mismo. Si son podas y si está mal hecho, Mm, no va a servir, no va a hacer el trabajo que esperamos. Aquí sí que es un trabajo en psicoaromaterapia, por ejemplo, ¿no? Y no nos va a dar los resultados esperados, ¿no? Entonces ya solo, para mí, ya si tuviera que destacar uno de los principales beneficios, ¿no? de hacer esta práctica, de aprender y de luego seguir haciendo, o sea, practicando, es ese, ¿no? Que nos va a dar esa gran libertad, ¿no? Y ese gran poder de decir, es que esto no, o sea, pues, más aún a día de hoy que yo estoy viendo que hay cada vez más mm, proveedores de aceites esenciales, muchos que ya existen en el mercado en otros ámbitos, ¿no? Hoy, por ejemplo, me han pasado para preguntarme sobre la calidad sobre Equisalud. Y yo no me había fijado que Equisalud, yo conozco esta marca de complementos de suplementación, pero no sabía que tenían aceites esenciales y perlas. Alguien me preguntó, ¿no? ¿Qué sabes de la calidad de esta gente, ¿no? Pues yo digo, pues uno más que se ha subido el tren de la oportunidad de negocio. Y lo que te vende es lo que vende todo el mundo, porque tampoco hay tropocientos miles de grandes proveedores mundiales. Entonces, estamos frente a producciones industriales que, por desgracia, pueden ser interesantes. A ver, por desgracia, no está bien decirlo así, ¿no? Porque, bueno, si miramos la parte de las moléculas, vale, nos puede ir bien, pero si buscamos otra parte, que es la que puede ser más interesante, en, por ejemplo, aplicaciones en psicoaromaterapia o olfactoterapia, pues eso no nos interesa nada, en absoluto. Entonces ya para mí eso es una gran ventaja. Y luego hay muchos otros beneficios, ¿no? Simplemente, pues las personas que no les cuesta meditar, que no pueden meditar sin así, pues eso puede ser una buena forma de aprender a meditar o de meditar, pues eso, con un objeto, ¿no? Yo meditar así, sentarme y meditar, no puedo. Yo medito caminando o olfateando. Es una forma, ¿no? de hacerlo, ¿no? Y luego, una de las cosas también maravillosas, ¿no? de este enfoque es el vínculo que vamos desarrollando con el mundo de, bueno, las plantas, pero en general con la naturaleza, ¿no? Una sensibilidad que vamos desarrollando y pues que a mí me parece maravillosa, ¿no? Justamente, ¿no? Cuando estamos tan necesitados, ¿no? de naturaleza. Y bueno, y no sé si hay algo que os viene, alguna pregunta o algo más concreto, ¿no? Porque yo podría seguir hablando horas. Ahora me da la sensación que estoy hablando, hablando y hablando y hablando. Podría hablar horas, ¿no? de este tema, evidentemente. muchas gracias, Antonia. Bueno, yo creo que has hecho digamos, un despliegue de lo que significa esta olfacción ah, perdón, Sensorial. sensorial, eso es. Me salía sensitiva. Bueno, podría ser también, pero vamos, Puede ser también. que vamos a respetar esa El enfoque denominación. sensorial, el nombre, el Exacto. enfoque sensorial según el método de Christian Escriba, porque también ahí ahora en Francia, esto va a llegar aquí también, Ah, en claro, años, pero en Francia ya se está encontrando con problemas de plagio, uno que ha claro. creado una escuela y lo ha llamado aromaterapia fenomenológica, es exactamente lo que hace Christian, pero ha sido listo y le ha puesto un nombre que la verdad es que a mí me gusta bastante, ¿no? Pero es verdad que es poco respetuoso del trabajo de Cristian. Bueno, al final es cuando la gente ve que esta forma diferente de acercarnos al mundo de las plantas y sobre todo sus aceites esenciales funcionan,
pues dicen, bueno, pues yo también Claro, quiero, además que son, por eso también es fantástico, ¿no? Cuando son personas con quien has trabajado, ¿no? Que esto él es lo que, este que ha creado esta escuela es una persona con quien él, o sea, han dado cursos juntos y fue cristiano que acercó esta metodología. Entonces, pero eso quiere decir eso, yo es lo que le dije a Cristian, dije, eso es en el fondo, aunque duela, es una buena señal, porque quiere decir que hay claro, cada vez más personas que se interesan y claro. esto llega a más personas y al fin y al cabo, aunque bueno, a veces no se respeta el origen, ¿no? Que es lo triste, pero bueno, eso es bonito que llega a cada vez más personas. Claro, al final es sentir que, bueno, tú has sido el creador, pero que tus semillas pues están floreciendo Exactamente, de maneras diferentes, pero exactamente, que sí que al final, bueno, tú eres súper respetuosa con el ya, desde luego. trabajo y creo que Claro, eres una de sus discípulas más honradas, honestas y además una gran profesional, porque también estás desarrollando este tema ahora casi centrado en él, centrada en él y creo que estás haciendo una labor muy bonita, ¿no? O sea, poniéndole en el sitio que se merece. cuesta, cuesta, pero sí, yo Mm, creo que merece la pena. Y es como todo, al principio pues cuesta a lo mejor pues eso pillarlo, ¿no? Y pues eso no es lo que yo veo, ¿no? Y decir, a lo mejor pues eso, ¿no? Como que bueno, yo me acuerdo cuando empecé a dar cursos de aromaterapia, éramos cuatro gatos, ¿eh? Y yo claro, me acuerdo que se apuntaban tres, yo decía, tres más que saben. Y ahora igual, en los cursos de, mira, en el curso de Madrid, en el del enfoque, tengo cuatro personas, bueno, cinco. Y cuando se apuntaron dije, pues mira, cinco más que saben. claro, poco a poco, así es, Claro, así es. eso sí, eso sí. Bueno, pues no sé si os apetece disfrutar, o sea, preguntarle algo, hacer alguna aportación, o si habéis tenido alguna experiencia pues de este tipo, parecida con aceites esenciales, y nos la queréis compartir, pues Yo sobre todo ya, si tenéis sí. alguna pregunta para Antonia, genial. Yo tengo que añadir algo que no he dicho, porque he Ah, hablado de acciones prolongadas y tal, pero algo sí que es importante. Eh, realmente, o sea, por ejemplo, Cristian hace un poco la broma, pero no tan broma, y dice, para realmente conocer a la planta deberíamos estar oliendo al menos 3 horas. Entonces, es medio broma, ¿no? Pero que lo que quiero decir que cuando hablamos de olfacciones prolongadas, estamos hablando de como muy corto, muy corto, muy corto, estamos entre 15 y 20 minutos claro, como muy corto. Y efectivamente en los cursos, nosotros todavía aquí en España no hemos llegado a 1 hora, pero 45 minutos sí que las hemos hecho. Y muy bien. curiosamente, a mí siempre me da un poco de miedo, ¿no? Que la gente diga, "Uf, 45 minutos ahí oliendo". Y curiosamente, el tiempo pasa súper rápido. Es increíble. No, Sí. no te das cuenta. Entonces, simplemente quería puntualizar sobre la duración para que sepáis, ¿no? De qué estamos hablando, de que no es una olfacción de 30 segundos ni de 5 minutos, Nos ¿no? de, qué bien huele, ya está, ala. Exacto, son No, las cosas no, porque prolongadas y muy prolongadas a veces. a mí me ha gustado mucho también lo que has comentado, que cuando hacemos este tipo de ejercicio, de práctica con un aceite esencial, no estamos, no somos nosotros los protagonistas, sino que es la planta, ¿no? Mm, O sea que desde el punto de vista de la antropología, pues eliminamos o suavizamos ese antropocentrismo que mm. siempre está ahí, ¿no? Diciendo, a mí me gusta esta planta, me viene a mí bien, como me decía hace tiempo una chica, es que esta planta, ¿para qué me sirve? Digo, pues para disfrutarla. No necesariamente tiene que servirte para algo en concreto, ¿no? No, no tienes, no, pues para disfrutarla. ¿Te parece poco bonito esto? Entonces, claro, es poner no es que nosotros no vayamos a ser sujeto de esa acción, ¿no? Pero si somos capaces de no ponernos en primer lugar Mm. en esa relación con la madre naturaleza, pues, jolín, qué maravilla. Mm, Y además eso nos podrá permitir explorar sobre lo que nos hace sentir, ¿no? O cómo nos hace, o qué sensaciones nos produce ese aceite esencial, porque al no ser nosotros los protagonistas, es la propia planta la que te habla, ¿no? mm, La propia a través de su esencia. Qué totalmente. bonito, me parece mágico. Sí, sí. Bueno, Pero, pues pero sí, sí, cuesta, ¿eh? Ya te digo ya, yo, ya. porque muchas personas, yo veo, ¿no? Que a pesar de que, bueno, pues eso no se lo has explicado, al final te das cuenta que se olvida, ¿no? Eso y que es como que naturaleza humana. Volvemos
a cómo ser el centro, ¿no? Yo, mi, me, conmigo, ¿no? Exacto. Bueno, Entonces, tienes que estar ahí constantemente como redirigiendo. No, 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 es que no, no, no es por aquí, no, es por ahí. exacto, ¿no? Bueno, no De pasa todas nada. formas, en el curso que hemos creado juntas, 7 y 8 de junio, vamos a tener la ocasión de hacer este tipo fantástico de olfacciones, tanto en el jardín, en el aula, como en el campo. Mm, Vamos, que mi casa está en el campo, pero me refiero a campo, campo, más salvaje, ¿no? ujú. Entonces, imaginaros, ¿no? Que si tenemos la suerte de desarrollar la actividad, cuando luego salgáis al campo de nuevo, solamente ya la mirada Sí, va a cambiar, mm, mm. va a cambiar, ¿no? O sea, es que es algo, ¿por qué? Pues porque vamos a disfrutar de una especie de entrenamiento olfativo, por así decirlo, o de experiencia, más que Y, entrenamiento. y también porque si esto lo vamos desarrollando, es que incluso yo noto que a veces, no a veces, muchas veces, es la misma planta que te está llamando. Tú te paseas y de repente es como que hay algo, ¿no? Es como si, aunque no hay ni ruido como puede ser cuando aparece un animal, ¿no? Pero algo te llama la atención y descubres una maravilla, ¿no? Ahí y realmente es la planta que te está hablando. ¿Pero por qué? Porque tú ya has abierto una puerta, esa puerta de ser capaz, ¿no? De querer comunicarte con una planta, cuando la mayoría de gente ni las ve. Claro. Ya no digo ni de reconocerlo. Ayer hablaba con una amiga que estuvimos por ahí buscando plantas y yo decía, es que a mí me parece súper extraño, ¿no? Cuando una persona no sabe distinguir un romero de un tomillo. Sí, claro. Pero claro, hay muchas personas pero yo, pues como es como que tengo esa facilidad, ¿no? Evidentemente, de eso evidentemente no, pero ya incluso plantas que no conozco, intuitivamente ya puedo decir más o menos por dónde va la cosa. Pero bueno, eso forma parte de todo un recorrido de vida, de una Mm, puerta que ya se abrió hace tiempo, ¿no? Entonces, cuando ya la abrimos, la puerta es que esa puerta no se cierra, exacto. es que no se cierra. Entonces, claro, igual pensáis que el día 7-8 de junio en Corazón Verde, pues os vais a ir con todo el aprendizaje y con toda la experiencia. Va a haber mucha experiencia, pero como dice Antonia, es encender una llama o simplemente darle un poquito más de chispa y a partir de ahí seguir. Y de hecho podría ser muy bonito generar grupos desarrollando el enfoque sensorial a nivel grupal, Sí. porque esa Entonces, yo experiencia grupal es, ya lo sabemos, o sea, es que lo sí, que se vive en grupo es maravilloso. crecer mucho más que a nivel individual, ¿no? Para mí lo importante, o sea, cuando yo estuve en Cataluña el año pasado, después del taller de Cristian que tuvimos en mayo el año pasado, yo propuse a gente de allí, ¿no? Que tenía mucho interés y se formó un pequeño grupo. Y a pesar que yo me he ido, que yo era la iniciadora, ellos siguen. Porque esto realmente una vez que uno empieza es como que, entre comillas, engancha, ¿no? Y Claro, yo creo que es muy interesante hacerlo. Lo que pasa es que es muy importante para mí hacerlo desde el lugar que toca. Y yo lo que no quiero es, a ver, no quiero, no depende de mí, no, no tal, ¿no? Pero sí que es verdad que intento ahí ser un poco machacona, ¿no? De decir, vale, esto es lo que es, ¿no? Y hay que, o sea, hay que respetar ese trabajo, ¿no? Si tú quieres hacer otra cosa, pues es otra cosa, pero ya no estamos hablando de lo mismo, ¿no? claro. Pero sí, es fantástico eso de crear, de formar grupos para hacer ese entrenamiento, es maravilloso. O sea, yo estoy súper feliz que los de ahí de Girona estén reuniéndose una vez al mes, cada jueves, o sea, un jueves al mes, y Genial. es muy bonito ese trabajo. Bueno, aparte de la propuesta presencial, que sería para nosotras un placer, por supuesto, que pudierais asistir, pues Antonia también hace estos talleres online. Sí, Evidentemente, bueno, ella con su expertise
no os preocupéis que va a suplir. No, el online también, o sea, realmente el online está bien en el sentido de que hay personas que efectivamente no pueden desplazarse, les es difícil desplazarse y les apetece vivir esa experiencia. Entonces, yo lo que hago para que el trabajo se haga bien es que yo mando las muestras para que estemos todos trabajando con lo mismo. Entonces, es verdad que luego te limita más en ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ya llevo unos cuantos y la verdad es que se lleva bien, se lleva muy bien. Mm. Muy bien, genial, Antonia. Pues bueno, ¿tenéis alguna propuesta o pregunta para Antonia? Ya, Amparo ha dicho lo Ah, de eso me pasó con la siempre viva Lili Crisio. ¿Qué es lo que te pasó, Amparo? eso. Ahora podéis abrir los micrófonos. Porque no sé qué quiere decir esto. Eso me pasó con la siempre viva Lili Crisio. Sí, no sé. Hola. Sí, hola, buenas tardes. Soy Ah, Amparo. hola, Amparo. Muchísimas gracias por este directo maravilloso, como los que somos el lunes, así que muchísimas gracias de corazón. De nada. Me pasaba con el Lili Criso justo cuando decías que la planta es la que te llama, Ah, que ok. era como que cada vez pasaba y me llamaba, y al año Ajá. siguiente pasó como un tiempo y era como vamos a conocernos, ¿no? Y ya busqué información y vi que era el Lili Criso y la siempre viva, sobre todo el olor, lo que es en sí, pues la flor que ibas observando, y desde entonces pues estamos unidas, la verdad, me Qué encanta. bonito, Qué Sí. bonito. qué bonito, Amparo. Qué bien, Gracias, qué bien. gracias, un beso Sí. grande. Muchas Así. gracias, Amparo, Ajá. por contar tu experiencia. Eh, A y mí esto, me ¿no? Que también, gustaría, me también. gustaría comentar, bueno, en la formación de aromaterapia que hice hace ya unos años, como de 2 años de duración, o sea, tuvimos muchos módulos y fue bastante completa. Pues además de ver, bueno, pues todos los aspectos terapéuticos, ¿no? de una planta, por ejemplo, el laurel, pues para dolores tipo nervioso, ¿no? De ciática, o etcétera, etcétera, pues dábamos también la aromaterapia emocional, ¿no? Pues dentro de, por ejemplo, el laurel, para seguir con el mismo ejemplo, pues visto, pero sí que era lo que decías tú de hacia la persona, no hacia la planta. O sea, el laurel, pues es una planta que me empodera, ¿no? Y era el yo puedo. Pues hacer esas olfaciones cuando uno necesita ese arranque o ese para superar algo puntual, ¿no? Pues es eso. Pero visto lo que comentabas tú desde el punto de vista que se hace normalmente hacia la persona, no hacia otro punto de vista. Y sí que he pensado, mira, pues justo como en nuestra formación, ¿no? O sea, lo que comentaba Trini antes, ¿de qué me sirve a mí la planta? O sea, ¿para qué me puede servir a mí el laurel emocionalmente, ¿no? Pues yo puedo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Uno de Sí. los miles ejemplos. Sí, pero esto justamente es lo que comentaba antes, ¿no? Es realmente más la aplicación, ¿no? Desde la psicoaromaterapia, por ejemplo, lo que se llama Ujú. o la olfactoterapia, ¿no? Y este enfoque no tiene nada que ver con eso. No, Sí, no, es lo no. que se suele ver es este nuestro, ¿no? Y Claro. es algo, creo que el tuyo, pues es algo novedoso y sí. Pero justamente para coger este ejemplo perfecto que das, Maripaz, es cuando haces las olfacciones desde el enfoque sensorial, vas a comprobar, ¿no? En cierta medida eso que está escrito, ¿no? Todo el mundo dice, sí, el laurel es el héroe, efectivamente te empodera, es para superar pruebas, pero lo vas a comprobar desde otro lugar. Claro, claro, No eso es es lo justamente la interesante, creo yo. información del libro, ¿vale? E incluso a veces, o sea, y esto puede suceder, ¿no? Que se estén captando cosas que no tienen nada que ver con lo que se está escribiendo. Y luego, otra cosa muy importante, ¿no? Por ejemplo, que esto como que se etiqueta, ¿no? Las propiedades terapéuticas de los aceites esenciales, poniendo como ejemplo la psicoaromaterapia, ¿no? Pero en realidad
eso puede ser cierto o no, porque una persona que tiene un mínimo no sé qué de recuerdo traumático que le pueda evocar el laurel y ya todo eso que hemos dicho, el héroe, el empoderamiento, tal, se va al traste. Claro. Mm. Luego cada individuo es un mundo. Así que sí, sí, o sea que por eso que creo que es una forma más y complementaria e incluso diría necesaria para los que realmente profundizan en la aromaterapia y que quieren realmente sacar el mejor partido, ¿no? Y haciendo las cosas de una forma auténtica y también muy beneficiosa, ¿no? Porque a veces podemos estar metiendo la pata. Según qué situaciones, ¿no? Y no, sobre todo cuando nos dedicamos a, pues eso, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, por no decir un psicólogo, pero un naturópata que trabaja con aceite esencial y hace aplicaciones de psicoaromaterapia, pues según cómo lo hagas, puedes hacer bien, puedes no hacer tanto bien. Gracias a las dos chicas por organizarlo. A Muchas ti. gracias a vosotras. Bueno, además, por si nos quedaba poco tiempo en el curso, pues hemos, ah, en esta propuesta para el 7 y 8 de junio, pues también vamos a conocer las plantas desde la historia que nos une a ellas, ¿no? Entonces habrá un poquito de etnobotánica para que disfrutemos de la Eso es planta súper de una importante, forma, súper desde el importante. tacto, por así decirlo, desde la vista, desde el tacto, desde la historia, ¿no? Que nos une a ella. Yo creo que es lo que muchas veces falta, ¿no? Justamente se habla mucho de, por ejemplo, en el mundo de la aromaterapia. A mí, sinceramente, cada vez se me queda más pequeño y reductor, ¿no? Porque hablamos mucho de las propiedades y no hablamos de la planta. Claro, Y eso me parece, pues, lo peor. Ahora, sinceramente, es como, vamos mal. claro, pero porque vivimos en un mundo utilitarista Ah, donde lo que nos rodea nos tiene que servir para algo. Y si mm. no, pues bueno, pues está ahí, No pero interesa. porque le dejo yo estar, ¿no? Entonces, claro, ahí es cuando a mí me chocó aquella pregunta que me dijo esa chica, dice, es que, es que no he encontrado ningún uso de esta planta. Digo, no, digo, ¿te parece poco? Disfrutes, que haya abejitas que puedan libar néctar o polen, que, que no eres el único ser vivo de este planeta, que igual solamente el hecho del disfrute. Yo salgo al campo y claro, voy ojiplática, o sea, voy por ahí que me faltan ojos para ver, Mm, porque la belleza nos rodea por todos lados, ¿no? A nivel natural. también. Entonces, bueno, esta visión de acercamiento a nivel olfativo a la planta para ver qué nos cuenta, me parece fascinante, me Mm. parece sensitiva y además es algo que te pueden, desde mi punto de vista, vamos a poder aplicar en nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, hacer que nuestra sensibilidad esté ahí para aplicarla incluso en las relaciones con las personas. Porque te desarrolla mucho también lo que es el observador, ¿no? La Claro. capacidad de observar y la capacidad también de la atención, que hoy día ya sabemos, ¿no? Lo mucho que nos cuesta. Claro, pero además fíjate de la observación sin juicio. Eso O es. sea, mm, no importa si a la flor le faltan tres pétalos o si, no sé, si tengo más canas, menos canas, si he Realmente dicho es algo. una oportunidad de volver a ser como niñas. No sé si recordáis, ¿no? Ay, qué guay. Yo recuerdo mucho cuando yo era niña, todo era, bueno, y yo muchas veces cuando estoy en el campo vuelvo a ser una niña. Ayer se lo comentaba a mi amiga, cuando estábamos para ello, decía, mira, estoy pasando un día de lo más bonito, porque había sido todo un día dedicado por la mañana había una exposición en un pueblo de aquí al lado de una señora de 87 años, increíble, que había hecho toda una exposición de plantas de, bueno, no eran todas de la zona, porque también había puesto alguna que no es de la zona, pero plantas medicinales. Ya el día empezó bien y luego ya nos fuimos por ahí, que ella tiene una finca maravillosa y quería recoger algunas plantas de la zona para algunas que le faltaban para representar en su finca lo que es la vegetación de aquí, ¿no? Y yo ayer estaba como una niña pequeña, Claro, ¿no? Entonces realmente esa cosa de los niños, ¿no? Cuando están ahí, que están en el juicio,
en el aquí y ahora, en todo es maravilloso, todo es un descubrimiento. Te encuentras un animalito, un bichito, y es Bueno, increíble. y más cuando a los niños de ciudad los llevas al campo, es como, ¡hala! Son otros. Bueno, pues no sé si tenéis alguna aportación o Hola. Yo sí pregunta. quería, ah, Perdón, Ah, sí, 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 soy Beatriz. Amparo. ¿Sí? A sí, Beatriz, no, yo perdón. lo que quería decir es que yo hice una olfacción también con aceite de bergamota hace tiempo con Antonia, fue online Ajá. y, y a mí me encanta la bergamota, me encanta el olor que tiene y eso. Y entonces me resultó muy curioso porque es verdad que con la olfacción, creo que estuvimos como 15 minutos así en silencio, Ujú. simplemente oliendo, tal. Pues claro, vi muchísimos, o sea, noté muchísimos más matices de olores, de todo, o sea, fue como claro, redescubrir un poco, ¿no? Eh, ese olor, esa planta, ¿no? Y Mm. eso que siempre me ha encantado y la uso mucho porque en las cremas y tal, porque me gusta muchísimo el olor. Y, pero claro, descubrí como otros matices, más un olor a menta, más un olor a no sé qué, más el que te evoca cosas, ¿no? O sea, estuvo curioso, la verdad. Yo Ujú. tengo uno de sus libros que la verdad es que lo uso bastante también para los catarros, la Ravinsara, todas estas cosas. Y sí, sí, está muy bien, está muy bien. Gracias, Beatriz. Muchas O gracias. este. Bueno, muchas gracias, Beatriz. ¿Alguien más quería? Te Amparo, Yo quería. dice, ¿Amparo? No, Lola. Lola. Lola o Amparo, la que quiera, me da lo Venga, mismo. Lola. Vale, mira, yo es que hablando de los paseos del campo, hoy he ido al campo a buscar tomillo para mi hermana porque mi sobrina se ha hecho daño, te ha hecho una herida y bla, bla, ¿no? Y vamos andando con Xavi y me giro y le digo, ¿te das cuenta que llevamos 20 minutos andando y no nos hemos hablado? Estábamos todo el rato mirando porque como ha llovido tanto, eso es un vergel, es una pasada. Pero bueno. Íbamos, se nos perdía la vista, ¿eh? Íbamos mirando, mirando, es que había de todo, ruda, de todo, de todo, de todo, de todo, era una pasada. Entonces, cuando tú has empezado a hablar, Antonia, yo he pensado, ostras, la gente tiene que tener la mente muy abierta para oler y tener esas sensaciones que tú has dicho. No todo el mundo es capaz de tener esas sensaciones, creo yo, ¿eh? Creo yo, creo yo. Yo creo que te Pero sorprenderías, ¿eh? Porque eso es es como una especie de un poco de autolimitación o de prejuicio que podemos tener, ¿no? Pero sí que es verdad que es como darse permiso y sobre todo pues eso, no enjuiciar, ¿no? Lo que ocurre y luego es un poquito de práctica, pero sí que todos tenemos todos esa capacidad, lo que no todos, lo que decía al inicio es que la capacidad, cada uno tiene más sensibilidad para captar unas facetas y otros van a conectar más con unas cosas y otros con otros, pero todos claro, tenemos si nos damos permiso, porque claro, efectivamente, esto que acabas de comentar, ¿no? De estar paseando por el campo y tener esa apertura, ¿no? Y al cabo de un rato, además, darse cuenta, ¿no? De que llevas 20 minutos paseando y que no se ha hablado, pues hay mucha gente que no, que se pasea y que no se enteran de nada de lo que hay a su alrededor y lo que único que hacen es estar en el campo, pero con una charla, que bueno, que está bien, ¿eh? También yo a veces lo hago también. Pero sí, hay que, pues eso, darse permiso mínimamente o desearlo, ¿no? Mm. bueno, cuando has empezado a hablar, me ha venido a la mente la teoría de la asignatura, Flores de Bach y Estefano Mancuso, ¿sabes? De golpe, pum, pum, pum. Es verdad, es Sí. verdad. Y bueno, sobre mira, la flor de saúco, que ahora está, aquí la Mm, tenemos, mm, a mí esa flor, por ejemplo, me inspira ternura, ¿sabes? Cuando la huelo. mm. Y además no es una flor que en mi casa se haya usado para nada. Pero lo que me llama la atención, por ejemplo, hablando de los olores, es que a veces cuando trabajo con niños, que a veces me llaman en alguna escuela para ir a enseñarles las plantas y bla, 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 hay niños o hay gente en general, ¿eh? Que ese olor les encanta y hay otras personas que ese olor les repele, ¿sabes? Me refiero a que Ah, según el tipo de olores de cualquier cosa, a mm, ti te puede transportar a una cosa, pero a otra persona claro, la puede rechazar, ¿sabes? totalmente,
que es totalmente. curioso también. Bueno, eso Y luego, forma parte de la, pues sí, claro, de nuestra experiencia desde lo olfativo, ¿no? Que es muy personal. ya. Claro. Luego, ¿me puedes repetir el aceite esencial este que has hablado sobre las personas que están ya al límite de traspasar? Ah, Ah, sí, en castellano se llama Tsuga ah, canadensis. Ahora le he Lo escrito en está el, escribiendo en el chat. ya está vale. escrito Ya en el Tsuga canadensis. Mm. Vale, de acuerdo. Lo que yo también siempre hago cuando huelo un aceite esencial es primero identificar la planta. Yo siempre, porque hay mucha gente que huele un aceite esencial y no tiene ni idea de la planta que es. Yo, personalmente, Ujú, yo ujú. primero, por ejemplo, la vetiver, por ejemplo, ¿no? Miro vetiver, lo que es, bueno, tengo en casa, ¿no? Pero miro y entonces la huelo y ya me transporto. No sé si me Lo que pasa es que a entiendes. veces también es interesante hacerlo desde la no información, porque si ya tienes Ya, un conocimiento, a mí me gusta bastante trabajar así, eh, es decir, dar a oler y no decir qué es. ya. Incluso yo, por ejemplo, en el curso de Barcelona, que estamos terminando ya, uno de los ejercicios que hacemos es justamente incluso les pongo lo que yo llamo aceites esenciales desafiantes, que son olores atípicos o cosas incluso que pueden resultar, no hasta el punto de desagradable, ¿no? Pero cosas raras y un poco, pues, para romper esa cosa también que necesitamos etiquetar, ¿no? Y saber. Y también porque es como trabajar desde efectivamente la apertura, ¿no? El de a ver qué me trae, no desde lo que yo ya sé. Porque ahí la mente se va a meter, inevitablemente. Si yo te doy ya de entrada y te volvamos al laurel, ¿no? Que se conoce bastante sus propiedades te puedes ¿cómo se dice? Sugestionar, ¿no? O Sí. sea, o condicionar en tu experiencia Ah, olfativa. también, claro. Entonces, a veces También. a mí personalmente me parece más curioso, ¿no? Y más interesante, incluso coger entre los aceites esenciales que tenemos, coger uno al azar, jugar el juego hasta el final, ¿no? Y no mirar qué estás oliendo y simplemente experimentar qué está sucediendo mientras hueles ese aceite esencial. Y luego, efectivamente, miras lo que es y ya desde ahí puedes seguir, ¿no? Pero que al menos una pequeña parte sí que sea esa forma desde la curiosidad total, absoluta, ¿no? De decir, yo aquí Mm. no. Claro, evidentemente, según el que te salga, pues si ya lo conoces bien, muy probablemente lo vas a reconocer, pero a veces no siempre. Ya. Incluso podemos Ya. engañar el olfato a veces. Esto me ha pasado a mí en algunos cursos, ¿no? Coges uno, te piensas que estás con uno, lo das a oler y sí que hay algo, dices, "Oye, no sé qué, no me cuadra, nada", pero por unos segundos te crees que estás oliendo el laurel y en realidad te estoy metiendo otra cosa. Esto ha pasado, ¿eh? Ujú. Eso ha pasado. Claro, ¿sabéis lo que vamos a hacer bueno, lo que Antonia va a hacer con nosotros en el curso? Pues nos va a ayudar a cultivar el asombro. Digo, Pues ¡hala! sí. ¿En serio? No. Es que, claro, porque esto del asombro también forma parte de la parte infantil nuestra, ¿no? De decir, de sorprendernos, de permitirnos a la Efectivamente, edad adulta todavía sorprendernos por las cosas, por lo que efectivamente. olemos, por lo que nos transmite. Muy bien. Bueno, pues le damos paso a Sonia, que lleva la manita ahí levantada. ¿Estás ahí, Sonia? Hola, Ah, sí, sí. estoy aquí. Estaba aquí echando a mi gato para un lado, hacia un lado que le tengo encima. Bueno, daros las gracias a las dos, es un placer, evidentemente, como siempre, escucharos. Y, y vengo también a reivindicar esa postura que debemos tomar, ya no solo a nivel profesional, sino a nivel personal como observador y observadoras. Yo creo que en todos los ámbitos y en todas las facetas de nuestra vida es la que tenemos que tener activada, porque evidentemente cuando tú te activas o estás y sientes en modo observador, no hay prejuicio, no hay juicio, no etiquetas y no encasillas. Entonces, relacionado a lo que comentó Antonia, por ejemplo, en las consultas, si tú haces eso, pones en práctica
esa acción observadora, en tu consulta el vínculo es fructífero al final, Ujú. porque evidentemente ya a ti te nace de manera natural. Si no, si tú tienes delante de ti a una persona en una consulta, al fin y al principio, a la mayoría de los profesionales y terapeutas les asalta el juicio, ¿no? Ya. Entonces, si lo haces desde el punto de vista observador, nunca dejarás de sorprenderte, por mucho que conozcas en este caso una planta, ¿no? O Porque, una persona o también. una persona, pero como estamos hablando de plantas, No, ¿no? desde luego, ¿ves? Lo mismo. Porque, por ejemplo, como ha dicho Amparo, ¿no? Para mí la siempre viva es el mago, porque así me la presentó mi abuela, ¿no? Entonces, ningún día está igual, porque ningún día es distinto. O sea, disculpe, perdonad, porque todos los días son distintos, porque ningún día es igual. Entonces, cada día te va a sorprender, porque unos días lo verás más empoderado y otros días a lo mejor menos. Pero Claro. es que ahí también encuentras esa belleza, ¿no? Igual que en nosotros mismos. Hay días bueno, que iluminas y hay otros días que necesitas recogerte hacia adentro como un caracolillo, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho y estoy totalmente de acuerdo con el enfoque. Yo creo que al final en nosotros lo que tenemos que poner en práctica primero como seres y luego al final desarrollaremos como profesionales, si se da o no se da. Mm. Pero al final es eso, activar, que todos lo tenemos, nuestra capacidad de observadores. Y lo Bueno, tenemos porque tenemos nuestra esencia. Entonces, al conectar con esa usía que a mí me gusta nombrar y mencionar, pues evidentemente se activa y conectarás con la planta, en este caso. ujú, Aunque nunca te la hayan presentado. Pero Mm. cuando tú tienes delante, si tú la observas, se produce esa magia, ¿no? Y esa totalmente. conexión. Mm. Entonces os doy las gracias a las dos, me ha gustado mucho. Muy Pues, bien, y muchas Sonia. gracias, Sonia. A vosotras. Y hablando de eso también que dices en relación con ello, es que tampoco hay dos olfacciones iguales. Claro, porque como persona tampoco estás igual. Yo ahora mismo no soy la misma que era a las 6 de la mañana, entre otras cosas porque ya estoy en modo de almohada. Y por eso a mí me parece tan rico, ¿no? También todo esto, porque realmente no te aburres. No, claro, Ver no. 10 veces la bergamota, depende de qué circunstancias, y van a aparecer cosas y se van a manifestar también por tu estado y porque la planta siempre va mostrando un poco más. Muy bien, pues es un mundo fascinante. Así es que nada, yo no sé si tenéis alguna aportación o pregunta para Antonia, A sobre ver, yo todo. me gustaría decir una cosa muy, muy breve, hablando de ¿Sí? almohada, ¿Quién eres? que también es un experimento bastante interesante, hacer olfacciones, entre comillas, en sueños. O Ah, sea, por ejemplo, imaginaos vetiver, que lo hemos mencionado antes, o la lavanda, o ravinsara, a mí me encanta la ravinsara. Pues coger cuando ya te vas a ir a la cama, bueno, elegir el aceite esencial o coger una al azar y poner en un algodoncito un par de gotas y meterla en la funda de la almohada, por ejemplo, ujú. y a ver qué pasa. Y pues eso, dormir y pues si te despiertas a medianoche, tener ahí una libretita y un boli y apuntar lo que ha sucedido, o bien por la mañana, si te acuerdas del sueño, pues a ver qué sensaciones has tenido. Yo lo he hecho con, creo que fueron 12 aceites esenciales distintos y cada una dejaba un par de noches de espacio, ¿no? Para no saturarme tampoco. Y algunas fueron sueños muy intensos y como así, sí, intensos, no violentos, pero así, y otros súper placenteros. Entonces, bueno, por si os apetece, ahí os dejo la idea. A Mira, lo yo mejor ya lo esto habéis lo hecho, ¿no? Pero hago con frecuencia sí. muchas noches lo hago. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo muchas olfacciones nocturnas, pasivas,
con la salvia española. Y yo lo que hago es que me lo pongo en una tira en lugar de debajo de la almohada porque Sí. es menos, digamos, menos directo. Y me hago una tira y me hago así como un caracolito y me lo pongo aquí en la narina, Ah. así. Y luego si al cabo de un rato que estoy durmiendo, que muchas veces pasa, ¿no? Que automáticamente en tu sueño te lo quitas porque te está Sí. o se cae solo, ¿no? Pero sí que es verdad que la observación de en muchas ocasiones es que los sueños son mucho más, primero te acuerdas de muchos más sueños y son mucho más vívidos, o sea, como que cuando efectivamente los quieres apuntar, eres capaz de acordarte de un montón de detalles. Entonces, sí, efectivamente, gracias por mencionarlo, Maripaz, porque sí, a los que interesan, ¿no? A veces es muy interesante el mundo de los sueños, pues Mm. es una gran ayuda en las olfacciones pasivas que llamo yo, para recordar los sueños, sí, totalmente. Un Buena trabajo idea. bonito, un trabajo bonito de los sueños, sí, sí. Mm. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que os habéis podido conectar, a las personas que lo vais a ver después. Ya sabéis que lo subimos al canal de Corazón Verde, al canal de YouTube, y luego también lo comparto en el canal de Telegram para que por varios medios podáis llegar a ello. Y nada, será un placer teneros en el Ecojardín el 7 y 8 de junio. No os preocupéis por o sea, por el alojamiento que yo os ayudo. Bueno, la gente que se ha inscrito viene toda de fuera, o sea, de muy fuera, muy lejos. Así es que no hay problema por eso, en principio. Y bueno, sobre todo darle las gracias a Antonia por encontrar ese huequito A para ti, dedicarnos, pues eso, unas pinceladas de su sabiduría que espero la podamos disfrutar seguro en presencia y en esencia en breve en el Ecojardín. Así es que encantada. nada, muchísimas gracias, Antonia. Que A todos y ti, a todas tengáis vosotras. dulces y aromáticos sueños. Ahí lo Ajá. dejo. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Un beso Gracias. para todas. Otro Adiós. para Antonia. Adiós. Adiós. Hasta luego. Buenas noches. Besitos, besitos. Adiós. Hasta luego.